la clase recuperativa. Ya está. No tengo que hacer. Bueno, vamos. Hoy día vamos a ver primero la incorporación del mercado del dinero justamente a nuestro modelo económico, y después vamos a tratar de desarrollar hoy día el concepto del multiplicador, que se llama. ¿Lo conocen o no? ¿El concepto del multiplicador en la economía? ¿No? Bueno, lo vamos a ver justamente hoy día. ¿Ya? Yo creo que vamos a alcanzar a ver eso. Como tenemos la otra presentación, no creo que alcancemos a ver ni la IS ni la LM. Y bueno, lo vamos a tener que ver en la próxima clase las dos, digamos. ¿Ya? Veamos. Bueno, para dar una interpretación más exacta del mercado financiero, ¿ya? En el sector financiero de un país, ojo, no solo existe dinero, ¿ya? Sino que generalmente hablamos en términos genéricos de dos grandes elementos: el dinero y lo otro que le vamos a llamar en términos generales los bonos, ¿ya? Donde vamos a hacer la diferencia entre el dinero y los bonos, en el sentido en que los bonos son instrumentos que tienen alguna rentabilidad asociada, alguna rentabilidad implícita, normalmente una cierta tasa de interés asociada a ello. Ojo, esa tasa de interés puede ser eventualmente fija, como por ejemplo tiene un instrumento que, ojo, que le llamamos nosotros bono, como sería un depósito a plazo. Cuando uno va, ¿no es cierto?, a un banco, por ejemplo, y uno ahorraba, ¿no es cierto?, durante algún tiempo $1.000.000 de pesos, uno lleva al banco el $1.000.000 de pesos, y el banco a uno le entrega un documento, ¿ya? Ese documento es lo que nosotros le estamos llamando bono, ¿ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo voy al banco y llevo $1.000.000 de pesos, y el banco me toma mi $1.000.000 de pesos, yo lo entrego, ¿no es cierto?, y me entrega a cambio un documento donde el banco dice que él me va a devolver ese $1.000.000 de pesos. Por ejemplo, si yo tomo un depósito a plazo a 30 días, me dice que me vuelven, ¿no es cierto?, ese depósito, me devuelven ese $1.000.000 de pesos, supongamos, en 30 días más, el 3 de agosto, julio, perdón, sería en 30 días más, el 2 de julio, ¿ya? Y supongamos, para hacerlo fácil, que me van a pagar un interés de un 1% mensual, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se llama? En 30 días más, ese documento que me entrega el banco, porque yo le pasé el $1.000.000 de pesos al banco, ¿no es cierto?, y el banco me entregó un documento donde dice que él recibió $1.000.000 de pesos a mí, y que en 30 días más, es decir, el 2 de junio, yo puedo ir al banco y cobrar el $1.000.000 de pesos que yo les pasé, más un interés que ellos me van a dar, por ejemplo, de un 1% mensual. ¿De acuerdo? Ese es un bono, ese documento, ¿ya? Eso es lo que vamos a entender como bono. Hay instrumentos, en términos generales, que le llamamos bonos, que tienen una renta, una tasa de interés fija, como el caso este que estábamos comentando, y otros que en términos generales decimos que tienen una renta variable. ¿Por qué? Por ejemplo, un instrumento que también constituye, ¿no es cierto?, un elemento en el cual los distintos agentes económicos pueden invertir parte de su riqueza, son las acciones. Pero ahí la acción, uno compra una acción, pero la acción no tiene indicado cuánto es el valor futuro que va a tener un tiempo más. Entonces, por eso se dice que en ese caso es un instrumento de renta variable. ¿Me fijan? ¿Por qué? Porque no tiene indicado ningún compromiso. Cuando uno compra una acción, lo único que indica, ¿no es cierto?, es el valor al cual uno la compró, ¿ya? Y la cantidad de acciones que compró, el punto, ¿ya? Pero no dice cuál es el valor futuro que uno va a tener por esa acción, digamos, o los eventuales dividendos que uno va a recibir por ella. Entonces, ese, por ejemplo, es un instrumento que también para nosotros sería un bono en términos general, pero de renta variable. ¿Por qué? Porque no tiene establecida un premio fijo en que uno lo va a ir y está seguro de que a uno le van a pagar eso, a no ser que eventualmente el banco quiebre en el periodo entre el cual uno tomó el depósito y después lo tiene que ir a cobrar. ¿De acuerdo? Entonces, en términos generales, vamos a hablar nosotros de que podemos distinguir dos como grandes activos en la economía, digamos. Uno, que es el dinero, ¿ya? Que el dinero en sí mismo, como lo vamos a ver, en sí mismo, digamos, no tiene ningún interés o beneficio, sino que lo único que ya, como vimos en la clase pasada, ¿no es cierto?, es que nos permite hacer transacciones, ¿ya? Y eventualmente ir y entregarlo, ¿no es cierto?, como estábamos comentando recién, a una institución y que lo recibe, ¿no es cierto?, y nos entrega a cambio, ¿no es cierto?, un instrumento financiero. Los bonos tienen una relación inversa entre el precio del bono y su tasa de retorno, ¿ya? La tasa de interés I. Es decir, si la tasa de interés sube, ¿qué pasa con el precio del bono? Baja. Y al contrario, si la tasa de interés baja, el precio del bono
sube, ¿ya? ¿Eso por qué se da? Eso se da, voy a borrar esto ya los acuerdos que tomamos, ¿no es cierto? ¿Ya? Eso se da básicamente, ¿no es cierto? Porque, ¿sí? ¿Puede prender la luz de adelante? No sé cuál es, así que puede que me equivoque, ¿eh? No, yo creo que esa está bien, ¿ya? Entonces, acá tenemos que se da, hay una relación inversa, ¿no es cierto?, entre el precio del bono, es decir, si aumenta el precio del bono, esto se debe a que disminuyó la tasa de interés. O dicho de otra manera, disminuye el precio del bono debido a que aumenta la tasa de interés. ¿De acuerdo? ¿Y eso por qué se da? ¿Ya? Porque el precio del bono, ¿qué es lo que es en definitiva? El precio de un instrumento financiero es el valor presente de un flujo futuro, ¿no es cierto?, de ingresos que me va a generar ese bono o ese instrumento financiero. Luego, ¿qué creen ustedes? Si la tasa de interés sube y yo ese flujo futuro lo descuento a una mayor tasa, ¿qué pasa con el valor presente de ese? Va a ser menor. Y esa es la relación inversa que se da. Si la tasa de interés disminuye, al contrario, ¿qué pasa con el precio del bono? Sube, porque en términos reales aumenta. Esa es la relación inversa que hay entre un bono y la tasa de interés. ¿Así? ¿Tiene que ver con el riesgo también? Sí, tiene que ver con el riesgo porque la tasa de interés con que uno descuenta no es, ojo, eso lo van a ver en sus cursos de finanzas, ¿no? Acá nosotros no vamos a involucrarnos en el tema del riesgo, ¿ah? Pero tiene que ver con el riesgo. ¿Por qué? Porque a mayor riesgo uno le exige un mayor retorno a un instrumento financiero. A menor riesgo le exige un menor retorno. Y ahí ustedes van a ver en sus cursos de finanzas cómo se calcula las famosas tasas de costo de capital, digamos. ¿Ya? Y ahí van a ver las tasas de costo de capital, ¿no es cierto?, de cero riesgo en la economía, que tienen que ver con estas tasas de interés que nosotros vamos a ver, y a partir de ahí, de esa tasa de interés de cero riesgo en la economía, que normalmente, ¿cuáles son los instrumentos que emite el Banco Central de un país? Uno comienza desde ahí a exigir un adicional por riesgo. ¿Por qué? Porque por lo general lo más seguro, por ejemplo, en el mundo financiero hoy en día, se entiende que los instrumentos financieros más seguros, ¿cuáles son? Los bonos del Tesoro de Estados Unidos, por ejemplo. ¿Ya? Y entonces se asocia la rentabilidad que los bonos del Tesoro de Estados Unidos dan a el instrumento de menor riesgo financiero en términos generales, digamos, o, por ejemplo, los principales países europeos. ¿Por qué? Porque se entiende que son los que tienen mayor solvencia, mayor capacidad de pago frente a eventuales, ¿no es cierto?, dificultades que puedan existir en la economía de los países o en la economía mundial. Y en Chile, en particular, para nosotros serían ojo, si quisiéramos tomar como al interior de nuestro país una tasa de interés, ¿no es cierto?, libre de riesgo, que tomaríamos los instrumentos del Banco Central. ¿Ya? ¿Me siguen? Esos serían los instrumentos libres de riesgo en Chile. ¿Ya? Entonces, una relación inversa entre el precio y la tasa de interés. ¿Por qué? Porque en definitiva, el precio del bono, como decíamos nosotros acá, es igual a qué? A los distintos flujos, que eso es lo que les trataba de decir. Supongamos acá, ¿no es cierto?, el flujo futuro en el periodo 1 siguiente, dividido por 1 más la tasa de interés, ¿ya? Más, a este le vamos a poner flujo futuro 1, más flujo futuro 2, dividido por 1 más la tasa de interés al cuadrado, más el flujo futuro 3 por 1 más la... Aquí me equivoqué, para que nos quede ordenado, 1 más la tasa de interés al cubo, ¿ya? Más, etcétera, hasta todos los periodos que pudiera estar incorporando, ¿no es cierto?, ese bono o instrumento financiero. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá, no es cierto? Sí, aquí estamos asumiendo que la tasa de interés es igual para todos los periodos, ¿de acuerdo? Por eso es 1 más I, 1 más I cuadrado, porque si no tendría que ser 1 más I por 1 más I del periodo 0 por 1 más I del periodo 1, entonces serían distintos. Estamos asumiendo que la tasa de interés idéntica para todos los periodos, ¿ya? 1 más I, 1 más I al cuadrado, 1 más I al cubo, por ejemplo, ¿no es cierto? Sí, ahora tenemos un I sub 1, ¿no es cierto?, mayor que este I, tendríamos, ¿qué es lo que va a pasar, ¿no es cierto?, con el precio del bono, que es lo que recién comentábamos verbalmente, pero para que lo entiendan financieramente. Vamos a tener los mismos flujos, porque el bono sigue siendo el mismo,
¿De acuerdo? El bono, ¿qué es lo que es? Es este instrumento financiero que hablábamos delante, que yo llevé al banco, por ejemplo, un millón de pesos, y el banco me dijo, mire, usted tiene el derecho a venir a cobrarme en un mes más 1 millón de pesos con un 1% mensual. ¿De acuerdo? Eso es. Entonces, ahora vamos a ver flujo 1, por ejemplo, por 1 más I1 más el flujo de fondo 2, ¿no es cierto? Por 1 más I1 ahora al cuadrado más el flujo de fondo 3, qué sé yo, por 1 más I1, me equivoqué, este cubo tiene que ir acá. 1 más I1 al cubo. ¿Ya? ¿Cuál es el cambio? ¿No es cierto? Si 1 es mayor que I, ¿qué es lo que va a pasar? Este denominador, ¿cómo es respecto a este otro? Mayor que 6. ¿Ah? Si 1 es mayor que I, supongamos, este I era el 1% que decíamos recién, 1% mensual, y este otro I es 5%, ¿cómo va a ser el denominador? Más grande. ¿Ya? Al dividir los mismos flujos, por un número más grande, ¿cómo nos va a dar el valor? Menor. ¿Me sigue? Esa relación inversa entre el precio de un bono y la tasa de interés. Ojo, la tasa de interés efectiva de esto, ¿de acuerdo? ¿Esa es la real? Esa es la tasa de interés efectiva. ¿Qué, perdón? ¿La real? Efectivamente, ojo, porque en el fondo es la tasa que tú le estás aplicando, digamos, al bono. ¿Ya? Porque de repente puede ser que los dos bonos tengan una tasa de interés. Si la tasa de interés nominal es distinta, con mayor razón, porque quiere decir que esa la tasa de interés es distinta nominalmente. Pero acá en este caso estamos hablando para el mismo, porque estamos diciendo que el mismo bono con el mismo bono con los mismos flujos, que en uno lo estoy evaluando una tasa de interés y a otro le interesa I1. ¿Te fijas? Por eso estoy diciendo que son las tasas de interés distintas para un mismo flujo de un mismo bono. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó aquí? Si 1 es mayor que I, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos acá? El precio 1 va a ser menor que el precio 0. ¿Ya? ¿De acuerdo, no? ¿Por qué? Por lo que acabamos de demostrar. El valor presente, ¿no es cierto?, de ese flujo futuro es menor si la tasa de interés es más alta. ¿De acuerdo? ¿Se entiende o no? ¿Les queda claro la relación inversa que hay entre precio de un bono y la tasa de interés? Al contrario, ¿no es cierto? Si la tasa de interés fuera más baja, ¿no es cierto?, ¿qué va a pasar con el precio del bono? Si, por ejemplo, hiciéramos un I2, que en vez de ser un 1% fuera 0,5%, ¿ya? La tasa 2, ¿no es cierto?, nos daría que, para un I2 menor que I, ¿no es cierto?, nos daría que el precio aumentaría. ¿De acuerdo? ¿Está claro, no? En la medida que baja, sube, y al contrario, si sube la tasa de interés, baja el precio del bono. ¿Ya? Son bonos con distintas tasas de interés. Si uno es mayor que I, el P es mayor que I. ¿Perdón? Son bonos con distintas tasas de interés. No, ojo, estamos evaluando en este caso el mismo bono, porque son los mismos flujos con distintas tasas de interés, lo que estoy tratando de decir. Es el mismo bono al que lo estás evaluando con dos tasas de interés distintas, ¿ya? Porque si no, no se te daría la relación inversa, digamos, en este caso del bono. Son los mismos flujos que los descuentas a distintas tasas. Entonces, al descontar ese mismo flujo con distintas tasas, el valor presente te da diferente, naturalmente. Si lo descuentas a una tasa más alta, el valor presente te baja. Si lo descuentas a una tasa más baja, el valor presente te aumenta. Dicho de otra manera, el precio te aumenta o te disminuye. Una consulta para hacerlo más gráfico. Sí. Si se lo explico, por ejemplo, con el valor presente una perpetuidad, pero no ser También, más sí, fácil, que te daría más fácil porque te queda uno partido por la tasa. Y ahí el efecto al tiro de por cociente sale. Al tiro, porque te da uno partido por la tasa. ¿No es cierto? Efectivamente. Por eso el presente del flujo y la tasa, si sube el denominador como un cociente, es más fácil de explicar. Exacto. ¿Qué es lo que está diciendo él? Si asumimos, ojo, si este mismo ejemplo, asumimos que es una perpetuidad, ¿ya? Es decir, esto son un flujo, digamos, hasta el infinito, digamos, ¿ya? Eso nos da que el valor presente es, en el fondo, esa perpetuidad por uno partido por la tasa, ¿no es cierto? Eso es lo que te da, ¿ya? Y si la tasa de interés era un 10%, sería, ¿no es cierto?, dividido por 0,1, ¿ya? Eso nos da 1 por 0,1, ¿cuánto es? 10, ¿no? 10, ¿ya? 10. Y si dimos por 0,2, no, 2 quintos, ¿ya? Es 5 en realidad. ¿Te fijan o no? A mayor tasa de interés, menor valor. ¿Te fijan o no?
como nos da el valor. Y ¿De perpetuidad no acuerdo? implica el factor tiempo. No, si también, sí, lo que pasa es que, el valor tiempo, digamos, ahora, es esa perpetuidad te da 1 partido por la tasa de interés porque el límite de algo llevado al infinito, digamos. ¿De acuerdo? Eso es. Esa es la relación inversa que se da entre el bono y ¿no es cierto? Entre el bono y la tasa de interés, ¿ya? La razón es que el precio del bono es el valor presente de los cupones descontado la tasa de retorno del bono. Lo mismo que les traté de explicar ahí, ¿no es cierto?, con los flujos. Si la tasa de retorno sube, el valor presente, es decir, el precio del bono, cae. ¿De acuerdo o no? ¿Se entendió o no? Todavía tienes duda tú. ¿Para allá? ¿No? ¿Está claro o no? ¿Se entendió o no? Parece que tú tenías duda, ¿no? ¿No? ¿Cómo se llama que está detrás de Río? Perdona, no sé el nombre. Luis. No. ¿Cuál es conejo eres tú? Calderón, ¿no? ¿Te quedó claro, no? ¿Se entendió o no? ¿Sí? ¿Ya? ¿Qué? No se me quedó claro. Ya, bueno, el público debe decidir entonces entre las personas, los agentes, ojo, ahí dice el público, ya, debe decidir entonces entre tener su riqueza en dos activos, en dinero, ojo, o en estricto rigor, bono, ya, en términos generales, ya. El dinero que es demandado, le vamos a poner M sub D, la demanda por dinero, y los bonos demandados B sub D. ¿Cuál es la diferencia entre el dinero y los bonos? Que el dinero en sí mismo no tiene una rentabilidad, y los bonos, como ya hemos dicho, vamos a asumir que tienen una rentabilidad. Pero, ¿cuál es la gran característica del dinero? Que no tiene rentabilidad, pero que sí tiene, ¿qué tiene? Liquidez. Liquidez, perfecto. Es el instrumento financiero más líquido que existe. ¿Por qué? Porque es el que nos recibe cualquier otro agente como un medio de pago inmediato. ¿De acuerdo? Entonces, uno, por ejemplo, puede tener un depósito a plazo, como les comentaba, que sería, por ejemplo, un instrumento, un bono. Pero ¿qué pasa? Yo tengo un documento, ¿no es cierto? Como comentábamos antes, que yo llevo 1 millón de pesos al banco, el banco me dice que ha recibido este 1 millón de pesos y que me lo va a devolver en 30 días más con una tasa de interés de un 1%. Yo tengo ese papel. A lo mejor en 10 días más, justo tengo una necesidad y voy a requerir ese 1 millón de pesos. ¿De acuerdo? Yo lo había hecho el ahorro pensando que no iba a necesitar la plata, sino que hasta más allá de un mes. ¿De acuerdo? Pero supongamos que yo justo en 10 días más lamentablemente tengo una necesidad, ¿ya? ¿Qué voy a hacer? Voy a tratar de hacer líquido este documento. Probablemente para hacerlo líquido, ¿qué voy a lograr, no es cierto? Ir a una institución financiera que voy a llevar el documento y esa institución financiera que me va a ofrecer darme, ¿no es cierto?, el 1 millón de pesos, pero naturalmente menos del 1%. Porque a lo más me va a dar, supongamos que han pasado 10 días de los 30, sería 10 días por 30, ¿no es cierto?, 1/3 del 1%. A lo más me va a dar 1/3 del 1%. Probablemente me va a dar incluso un poco menos de 1/3 del 1%. ¿Por qué? Porque va a decir, con el propósito de yo adelantarte la plata, que tú la tenías que ir a recuperar en 30 días más, además me voy a quedar con un saldito, ¿no es cierto? Porque yo te voy a adelantar la plata, pero yo en 30 días más, si es endosable el documento, voy y lo cobro en el banco. ¿Me sigue? Y normalmente ahí vas a poder hacer líquido ese documento que en sí mismo no es tan líquido. ¿Por qué? Porque yo no puedo ir y pagar la cuenta de supermercado con ese pagaré que tengo del banco. ¿De acuerdo? Eso es. ¿Se entiende? ¿Ya? El público entonces, o las personas, los agentes, deben decidir entre tener el dinero, de tener su riqueza en dinero o en bono. El dinero es lo más demandado porque, como ya decíamos, es líquido, ya que en términos de retorno es dominado por el bono. ¿Por qué es dominado por el bono? Porque los bonos sí tienen interés, sí tienen un premio, ¿de acuerdo? Y por eso son más atractivos en la medida en que uno no va a disponer de los recursos en una forma muy rápida, no los va a requerir luego. Y cuando uno no va a requerir los dineros luego, ¿qué es lo que hace? Lo invierte en algunos de estos bonos, en depósito a plazo, en acciones, dependiendo de lo que uno esté dispuesto, digamos, a correr, como alguien dijo ahí, la relación riesgo-retorno, en el cual estoy dispuesto a arriesgar un poco más, eventualmente buscando un mayor retorno, ¿ya? Si la oferta de dinero es M y la de bonos es B, ¿ya? La cantidad ofrecida de dinero M y la de bonos es B, el equilibrio global, ¿no es cierto?, en el mercado de los activos tiene que ser que la demanda por dinero más la demanda por bono debe ser igual a la oferta de dinero más la oferta de bono. MD más BD, o sea, la demanda de dinero más la demanda de bono, debe ser igual a la oferta de dinero más la oferta de bono. ¿Qué es lo relevante con esto? Que se quede con la idea de que en la economía de un país, además del dinero,
existen otros instrumentos financieros que tienen un retorno implícito. Y que ese retorno implícito que ellos pueden tener, ojo, en algunos puede ser variable, en otros puede ser fijo, pero lo importante es que a diferencia del dinero, entregan un eventual retorno. Y que por lo tanto, en la economía de un país podemos tener nuestra riqueza en dinero o en estos bonos. Y podemos tomar una u otra opción dependiendo de la mayor o menor necesidad de liquidez que tengamos como agente económico. Eso es. ¿De acuerdo? Rendimiento del dinero, ninguno. Bajo riesgo, como alguien dijo delante o comentaba, ¿no es cierto? Liquidez alta. Los bonos, rendimiento en general algo bajo, pero tiene un rendimiento, a diferencia del dinero, que en sí mismo no tiene rendimiento. ¿Ya? El típico que uno se dice, cuando yo me quedo con la plata, es como poner la plata bajo el colchón, dice. Cuando yo ahorro, por decir, ¿y qué es lo que hago con el ahorro? No lo llevo a un banco, no lo llevo a una institución financiera y compro un bono de ello, sino que voy guardando, ¿no es cierto?, el dinero bajo el colchón, debajo del colchón, ¿no es cierto?, o en un chanchito. Ahí no me va generando, ¿no es cierto?, ningún rendimiento, ¿no es cierto? ¿Ya? Y la liquidez de un bono intermedia. Por lo que yo les comentaba antes, yo puedo eventualmente llevar ese instrumento a una entidad financiera y ellos pudieran interesarse por comprármelo, ¿ya? Puede venderse, si no depende del tiempo de madurez y de los activos. Las acciones tienen un rendimiento variable, ¿ya? Riesgo mucho más alto, naturalmente, y, ¿no es cierto?, liquidez alta intermedia, depende de la acción. Hay acciones en nuestro país que se transan todos los días, por decir algo, que sea Banco de Chile, Copec, Banco Santander, qué sé yo, una serie de acciones que todos los días se transan y que tienen un precio, pero ojo, ese precio cambia todos los días también. A veces sube, otras veces baja, dependiendo de las eventuales, ¿no es cierto?, condiciones de la propia empresa y de cómo está afectando la economía, la situación particular de esa empresa. Los bienes inmuebles, rendimiento intermedio y variable, ¿ya? Bienes inmuebles, una propiedad, típico, ¿no es cierto? ¿Ya? El riesgo, por lo general, es bajo. En general, los bienes inmuebles, en general, en el tiempo van subiendo, ¿no es cierto?, su valor, ¿ya? Y en ese sentido, tienen un buen rendimiento, a no ser de que uno justo esté, tenga un bien inmueble que lamentablemente esté en una situación, por algún motivo, desmejorada. Por ejemplo, que de repente, al lado de donde uno vive, te construyan una carretera. El estadio de la U. ¿Y tú qué? Y que es como se llama inmediatamente, ¿no es cierto?, al lado de una carretera, ¿ya? Y liquidez, ¿no es cierto?, más baja, porque naturalmente por vender, por ejemplo, una propiedad no es algo que uno logre vender de un día para otro. Normalmente hay un tiempo, ¿no es cierto?, de quedarse para poder materializar, ¿no es cierto?, la venta de una propiedad. ¿Puedo pasar? Pero esta presentación la va a eliminar el próximo jueves. Sí, se la voy a subir. Si quieres saber, no, esto se lo puedo subir ahora ya. Sí. Y el jueves le subo lo que llamo jueves, para que vayan, para que ustedes puedan ir repasando. Se la subo mañana, ya, yo le subo mañana lo que no entró para el control anterior, para la última prueba. Lo que no entró para la última prueba y lo que vamos hasta hoy se lo subo mañana. ¿Ya? Eso, y después le subo lo otro para que lo tengan. La pauta de la segunda prueba, por favor. Ah, también, sí, no tengo problema. Sí, también lo tengo. Estoy muy perdido. ¿La prueba de dónde fue? No, estáis perdidos, sí. No, que sí, no, si te digo un broma. Quedamos en que el jueves vamos a hacer la clase extraordinaria, que habíamos hablado de hacerla el lunes, la adelantamos para el jueves. Ya, la hablamos para la clase, la adelantamos para el jueves y quedamos de que la prueba se mantenía para el otro lunes. ¿Ya? Ah, gracias, el examen. Sí. No la prueba. El examen, gracias. El examen sería el lunes 10. ¿Ya? Bueno. Equilibrio y dinámica del modelo ISLM. Ojo, aquí vamos a hacer una pequeña introducción porque después vamos a ver el famoso multiplicador. Pero la recuperativa el jueves. El jueves, junto para aquellos que no dieron la recuperativa anterior o por alguna razón no dieron la primera, que entiendo que hay una persona nomás que eres tú, que la única que me ve es la primera. Pero ojo, no te va a entrar la materia de la primera, va a entrar la materia más bien de la segunda, porque vamos a hacer una prueba nomás. Si quiere mejorar notas. Bueno, no hay posibilidad de Bueno, y la nota, tenían la presentación para mejorar las notas.
En general se sacan buenas notas en las presentaciones. ¿Ah? En términos de justicia igual sería justo. Disculpa. En términos de justicia igual sería justo que uno pudiera... Encuentro que igual sería justo que uno tuviera la posibilidad de poder participar en una de esas pruebas recuperativas. Sí, si tuviéramos un semestre más largo pudiera ser, pero lamentablemente este es un curso más comprimido. Entonces por eso no hay mucha oportunidad que hagamos tanta prueba. Pero el hecho de que uno viene a dar la prueba. Ah, bueno, sin duda. No, es que en ese caso lo más justo sería que no hubiera una prueba recuperativa y a los demás, por ejemplo, se le sumara eso al examen, ¿ya? Pero la verdad que de repente también eso perjudica un poco a los otros, porque ya es tanta, ¿no es cierto?, el porcentaje que les pesa al examen, que